Para este proyecto voy a estar usando restos de hilos y voy a utilizar un ganchillo de 2.5 milímetros. El hilo que voy a estar usando, este hilo de algodón es Camila, este es algodón mercerizado. Entonces tengo este restico por acá y es el que voy a estar utilizando. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado o el nudo de inicio que normalmente tejemos. Entonces aquí yo hago una argollita y saco el hilo por dentro. Y se me forma una argollita que es por la cual vamos a comenzar a tejer cadenas. Tomo hilo y lo saco por dentro de cada una de las argollitas y de esa manera estoy haciendo cadenas. En total voy a tejer 13 cadenas. Ya tengo mis 13 cadenas de base. Para girar voy a hacer una cadenita extra y me voy a devolver a la cadena número 13 y vamos a hacer allí un punto bajo. Miren cómo lo hice. En la siguiente cadena otro punto bajo, insertamos el ganchillo, sacamos hilo y sacamos hilo nuevamente. Ahora hago 5 cadenas, voy a saltarme 1, 2 y 3 cadenas de base y en la cadena número 4 voy a tejer un punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo y en la última cadena, en la siguiente, voy a tejer un último punto bajo. Ahora 5 cadenas nuevamente, nos saltamos 3 cadenas de base y en la siguiente un punto bajo y en la última cadenita tejemos otro punto bajo y de esta manera finalizamos la primera vuelta. Para iniciar con la siguiente vuelta hacemos una cadena para girar el tejido. Justo aquí encima del último punto bajo que hicimos tejemos un punto bajo. Ahora en el siguiente punto bajo también tejemos un punto bajo. Y como tenemos 5 cadenas, aquí dentro vamos a tejer 5 puntos bajos, que equivalen a tejer un punto bajo por cada una de las cadenas que hicimos. Entonces llevo 3, 4 puntos bajos y 5 puntos bajos. Ahora tenemos 3 puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de esos puntos bajos. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos aquí dentro del espacio de 5 cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Y para finalizar esta vuelta nos quedaron 2 puntos bajos, entonces vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de esos 2 puntos bajos. Y terminamos la segunda vuelta, miren así es como va. Vamos a dar inicio a la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 cadenas. Ves grabando el proceso que estamos haciendo porque lo vamos a ir repitiendo. Una vez tenemos las 6 cadenas, giramos el tejido y nos vamos a saltar los 2 puntos de base y este puntico de aquí. Entonces en el siguiente vamos a saltarnos 3 y en el siguiente, en el cuarto, vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Nuevamente tejemos ahora 5 cadenas y nos vamos a saltar aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. En el 6, en el punto número 6, es donde vamos a tejer el punto bajo. En el siguiente punto tejemos otro punto bajo y tejemos un tercer punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas y vamos a finalizar con un punto alto doble en el último punto bajo de la vuelta anterior. Entonces insertamos aquí, sacamos 2 y sacamos 2. Y miren cómo va hasta aquí esta vuelta. Vamos a seguir con la siguiente vuelta. Para ello hacemos una cadenita y giramos el tejido y encima del punto alto doble tejemos un punto bajo. A continuación tenemos un espacio de 2 cadenas. Allí dentro vamos a tejer 2 puntos bajos. Y ahora seguimos con los 3 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de esos puntos bajos. 2 y 3. Y viene el espacio de 5 cadenas. Aquí dentro vamos a tejer 5 puntos bajos. Y ya casi finalizamos esta vuelta. Tenemos 3 puntos bajos y tejemos un punto bajo sobre cada uno de estos 3 puntos bajos. 2 y 3. Y aquí dentro vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y vamos a contar en las cadenitas, vamos a contar 1, 2, 3 y 4. En la cadenita número 4 vamos a tejer un punto bajo.
Y miren, así vamos hasta aquí, llevamos 4 vueltas. Vamos a pasar a la vuelta número 5. Ya hice una cadenita para girar, entonces giro el tejido y comienzo con un punto bajo sobre el primer punto bajo y otro punto bajo en el siguiente. Aquí vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Ahora tejemos 5 cadenas. Nos vamos a saltar. Aquí es donde lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 6 vamos a tejer un punto bajo. Estamos tejiendo los puntos bajos como que en el centro de la argolla grande que se forma aquí, tejemos 3 puntos bajos. Nuevamente 5 cadenas y nos saltamos, vamos a buscar 3, 4, 5 y en el número 6, que viene siendo el centro de la otra argolla, la otra mini argolla, porque esta argolla es más pequeña, finalizamos con 2 puntos bajos. Tejemos la siguiente vuelta, una cadena y giramos y vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto. Tenemos aquí 2 puntos bajos y tejemos 2 puntos bajos, 5 puntos bajos, luego 3, luego 5 y terminamos con 2 puntos bajos. Bueno, hemos terminado esta vuelta y ya aquí vamos a repetir. Miren, esta vuelta viene siendo esta, ahora vamos a hacer esta. Es decir, que vamos a comenzar ahora con 6 cadenas. Y vamos a repetir una vuelta que ya hicimos. De aquí en adelante vamos a repetir. Entonces 6 cadenas y contamos aquí los puntos 2, 3. En el cuarto tejemos un punto bajo. Vamos a tejer 3, llevamos aquí el segundo y tejemos el tercero. 5 cadenas, 3, 4 y 5. Y nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 6 tejemos un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas y finalizamos con un punto alto doble en el último punto bajo. Y vamos a repetir lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Ahora hago una cadenita, me devuelvo con puntos bajos. Voy a repetir de aquí en adelante lo mismo que hemos hecho hasta completar 60 centímetros de largo. Al finalizar hacemos una cadenita, tiramos un poco el hilo y lo cortamos. Y bien, aquí ya tengo los 60 centímetros que necesitaba tejer, miren, 60. Entonces ahora vamos a darle forma a nuestro proyecto y es un hermoso lacito que ustedes me han pedido mucho, un lazo en este diseño de punto calado. Entonces lo vamos a cruzar así para darle forma. Ahí que quede parejito, lo cuadramos muy bien. Mírenlo, así más o menos es como debería verse. Entonces ahora vamos a tomar un poco de hilo, vamos a cortar un pedacito de hilo para darle la forma al lazo, para amarrarlo, que quede muy bien asegurado. Entonces aquí le vamos dando forma y con el hilito vamos a amarrarlo por el centro. Hacemos un nudo en la parte de atrás para asegurar, apretamos bien, volvemos a hacer un nudito y cortamos el hilo restante. Miren, aquí le damos forma al lazo y miren lo bonito que ya se ve. Vamos ahora a tejer la parte del centro. Tejemos un nudo de inicio nuevamente y vamos a tejer otras 13 cadenas. Al iniciar el lazo, iniciamos con 13 cadenas. Ahora también vamos a hacer 13 cadenas para la parte del centro. Vamos a probar que las 13 cadenas sí nos alcancen para esta parte. Entonces aquí las vamos a probar. Y miren, a mí me da exactamente bien las 13 cadenas. Creo que con 12 quedaría bien, así que la número 13 la voy a usar para girar. Entonces no voy a tejer en la 13, sino en la número 12 un punto bajo. En la siguiente un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de las 12 cadenitas que nos quedaron de base. Terminada esta vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y seguimos tejiendo puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Y al finalizar esta vuelta tejemos otra vuelta más de puntos bajos, una cadenita, giramos y tejemos la última vuelta de puntos bajos. Hacemos una cadenita y vamos a cortar dejando el hilo larguito para coser. Sacamos por el centro y ya aquí queda asegurado. Entonces tenemos la parte del centro que es la que vamos a coser en esta parte del centro del lazo. Entonces vamos a necesitar una agujita lanera y vamos a ir cosiendo por un lado y por el otro lado de la tirita del centro. Aquí apretamos bien para que ella cierre muy bien en el centro de nuestro lazo. Tomamos nuevamente
de un lado y del otro y lo hacemos varias veces para asegurarlo muy bien. Y ya por último solo queda esconder los hilitos que quedaron sueltos, las hebras. Voy a esconderlos con la misma agujita lanera. Vamos a ir pasando la agujita por las puntadas que hicimos en el lazo y ahora pasamos la hebra y terminamos de sacar la agujita y de esa manera vamos escondiendo el hilo. Y ya por último cortamos el sobrante y tenemos un hermoso lazo. Miren, queda hermoso, queda divino. La verdad es que me encantó muchísimo. Lo pueden usar para aplicárselo a un vestido, para aplicárselo a una diadema, o también pueden usar unos de estos ganchitos, estas pincitas, y se las pueden colocar en la parte de atrás y los pueden usar como un moño para el cabello. Así fue como me quedó a mí, me encantó, espero que a ti te encante y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y darle like.